Las luces fluorescentes del Hospital St. Augustine Medical parpadeaban levemente mientras la doctora Emily Carter avanzaba por el pasillo. Acababa de pasar la medianoche, y el servicio de urgencias vibraba con un ritmo cansado y silencioso. Camillas que llegaban, el pitido de los monitores, el arrastrar de zapatillas sobre el suelo de linóleo. Para Emily, era solo otro turno, otro lapso de tiempo en el que podía concentrarse en el dolor ajeno en lugar del suyo. A sus 34 años, Emily había perfeccionado el arte del desapego. No era frialdad, sino supervivencia. Ofrecía consuelo y dosis controladas, suturaba heridas con precisión y superaba las crisis como una máquina. Su bata blanca era como una armadura, los pacientes la veían capaz, serena, la roca en su tormenta. A nadie se le ocurría preguntar qué la mantenía despierta por las noches. Revisó su tableta, revisando los historiales médicos, notando fiebre alta en la habitación 6 y sospecha de apendicitis en la 10. El personal era silencioso, enfermeras eficientes en las que confiaba, y apenas tuvo tiempo de saludar. Estaba a punto de entrar en otra habitación cuando las puertas corredizas de urgencias se abrieron con un silbido. El sonido de voces urgentes y ruedas derrapando rompió el ritmo. Se acercaba un traumatismo, alguien llamó. Una camilla llegó rápidamente, empujada por 2 paramédicos. Una de ellas tenía el cabello castaño oscuro recogido en una coleta apretada. Su uniforme estaba cubierto de polvo y las mangas ligeramente mojadas por la lluvia. Su voz se abrió paso entre el ruido. Varón de unos 35 años, choque de coche contra un poste, conductor sin cinturón de seguridad, puntuación en la escala de comas de Glasgow, GCS, de 12, posible fractura de fémur, disminución del ruido respiratorio derecho. El tiempo estimado de llegada era de 10 minutos, pero el tráfico estaba despejado. Emily levantó la vista y asintió. Llevémoslo a la sala de traumatología 1. Llama a ortopedia para que esté en espera, y también a respiratorio. El paramédico la miró a los ojos brevemente. Ese instante, un destello, una pausa en el tiempo, algo nítido y vivo cruzó entre ellos, desapareciendo en un instante. Emily no la reconoció. Su nuevo rostro. Confiado. El paciente gimió mientras lo trasladaban a la cama de traumatología. El equipo se acercó, Emily para las constantes vitales y la evaluación primaria. La enfermera le puso las vías intravenosas, un técnico le quitó la sudadera empapada. El paramédico se apartó, observando, respirando con dificultad por el incidente. ¿Nombre?, preguntó Emily sin levantar la vista. Callum. Aún no tiene identificación. Le llevaré el informe a la enfermera. Emily asintió brevemente, con las manos ya sobre las costillas del paciente, evaluándolo. La sala bullía de urgencia. La presión arterial del hombre se mantenía. Ordenó líquidos, una radiografía de tórax, analgésicos y se volvió hacia la enfermera. Asegúrate de que radiología le dé prioridad a esto. Si ese pulmón está colapsando, lo quiero en pantalla rápido. Detrás de ella, el paramédico se quedó con la historia clínica en la mano. Emily miró por encima del hombro. ¿Eres nuevo en EMS? Ella preguntó, con voz entrecortada pero no desagradable. Me transfirieron la semana pasada. El paramédico respondió, Jordan Blake. Emily asintió cortésmente. Doctora Emily Carter. Jordan sonrió, apenas un instante, luego le entregó el informe y retrocedió un paso. Un placer trabajar contigo. Y entonces se fue, de vuelta por las puertas corredizas hacia la noche. Emily exhaló, sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Más tarde esa noche, el caos se disipó. El paciente de trauma estaba estable, ingresado en el piso de arriba. Emily se tomó un descanso, retirándose a la sala de personal, tenuemente iluminada. Sirvió café solo en un vaso de papel y se hundió en el sofá, dejando caer la cabeza hacia atrás. Por un instante, pensó en Jordan Blake, mirada penetrante, palabras mesuradas,
calma, la tormenta. No había razón para que Emily recordara su rostro con tanta claridad, ninguna razón para el vuelco que se le había dado en el estómago. Sin embargo, desechó el pensamiento. No tenía tiempo para distracciones, ni ahora ni nunca. Una enfermera asomó la cabeza. Otra ambulancia en camino. Un par de tobillos torcidos por una pelea en un bar. Emily gimió suavemente y se puso de pie. De acuerdo. Volvamos a lo nuestro. Tiró la taza, irguió los hombros y volvió a entrar en la luz fluorescente. Justo cuando Jordan Blake entraba por las puertas, Jordan Blake había visto muchas salas de urgencias a lo largo de su carrera. La mayoría eran ruidosas, caóticas, iluminadas con esa misma luz fluorescente intensa que palidecía incluso a los rostros más cálidos. Pero San Agustín se sentía diferente. Quizás era el ritmo. Quizás era ella. Desde la primera noche, Jordan se había dado cuenta de las noches en que la doctora Emily Carter estaba de guardia, no obsesivamente, sino simplemente observando cómo se movía, pausada y serena, cómo su voz dominaba la sala sin subir de tono. Y ese instante, el breve encuentro de miradas antes de que Jordan volviera a salir a la lluvia, se prolongó más de lo debido. Habían pasado 2 semanas, y el patrón se repetía silenciosamente. Ambulancia a nuestro paciente, a la sala de traumatología, Jordan retrocediendo, registrando, Emily estabilizándolo, diagnosticándolo, desapareciendo en el siguiente caso. Sus intercambios fueron breves, profesionales, pero la corriente subyacente crecía. No era solo unilateral. Emily también había notado la voz de Jordan, filtraba a través de la estática de sus noches de trabajo, como algo con los pies en la tierra. Había algo honesto en ella, sin pulir, de una manera que Emily encontró refrescante, sin pretensiones, sin actuaciones, simplemente alguien que hacía su trabajo y lo hacía bien. Ese jueves por la noche, Jordan trajo en silla de ruedas a un joven con intoxicación etílica. Nada grave, pero lo suficientemente grave como para requerir líquidos y observación. Emily estaba en recepción cuando entró, tomando notas en una hoja. Llevaba el pelo recogido más tirante de lo habitual y el abrigo ligeramente arrugado en el dobladillo. Levantó la vista y vio a Jordan acercándose. Esta vez no hubo parpadeo, pensó, solo un silencioso reconocimiento. Es la tercera vez esta semana, dijo Jordan mientras metía en la camilla. En el mismo bar. El mismo camarero llamando. Empiezo a sentirme como un cliente habitual. Emily esbozó una sonrisa seca. Al menos no son heridas de cuchillo. Trasladaron al paciente a una cama. Jordan ayudó a levantarlo, acomodándole el brazo bajo la manta. La enfermera que estaba cerca le dirigió a Emily una mirada que decía, «Yo me encargo de aquí». Jordan retrocedió un paso, pero no se fue inmediatamente. ¿Alguna vez tomas descansos de verdad?, preguntó Jordan en voz baja. Emily arqueó una ceja, sorprendida por el cambio de tono. ¿Cómo definir real? Eso, dijo Jordan señalando la sala de descanso. Café, 10 minutos, sin historiales, sin sangre. Emily dudó. Jordan se encogió de hombros. Oh no. Solo quería hacer una pausa de 5 minutos. Emily dijo, casi para su propia sorpresa. Se sentaron uno frente al otro en la sala del personal, con vasos de papel en la mano. El silencio era suave, nada incómodo. ¿Por qué paramédico?, preguntó Emily finalmente. Jordan tomó un sorbo. Me cansé de estar detrás de un escritorio. Hice premedicina y me quemé. Perdí a un ser querido. Lo reevalué todo. Me gusta aparecer cuando las cosas están crudas, ser el primero en llegar al lugar. Es real, ¿sabes? Emily asintió lentamente. Sí, es real. ¿Y tú?, preguntó Jordan. ¿Por qué medicina? Porque tenía sentido. Porque se me daba bien. Porque pensaba que ayudar a la gente arreglaría algo que sentía roto en mí.
La mirada de Jordan se suavizó. ¿En serio? La voz de Emily era tranquila. Todavía estoy en eso. Ninguno dijo nada por un rato. El café se enfrió entre ellos. Jordan se recostó. No hablas mucho, ¿verdad? Hablo cuando importa. Me he dado cuenta. Sus miradas se cruzaron de nuevo, solo el tiempo suficiente para que brotara algo tácito antes de que cualquiera de los dos pudiera decir más. El busca de Emily vibró. Lo miró y se levantó. Hay espacio para la laceración, dijo. Jordan también se puso de pie y se puso nuevamente la chaqueta. Gracias por los 5 minutos, dijo Emily. Jordan sonrió más despacio esta vez. Intentaré conseguir 10 la próxima vez. De vuelta en urgencias, la vida retomó su ritmo. La paciencia llegaba, los pacientes se iban. Emily suturó una herida en la frente, revisó análisis, dictó notas, pero su mente divagaba más de lo habitual. Las palabras de la sala de descanso persistían como perfume. Jordan, mientras tanto, sentada en su ambulancia, esperaba la siguiente llamada, tamborileando suavemente sobre el volante. La ciudad respiraba a su alrededor, llena de sirenas y silencios, y ambas mujeres, cada una en su rincón de la noche, se preguntaban, ¿y si el aire nocturno se densificara con el zumbido de las luces de la ciudad y el apagado canto de una sirena que se perdía en la distancia? Dentro de la unidad de traumatología de San Agustín, se desató un caos controlado, pero esta vez fue diferente. Los paramédicos habían dado la alerta. Un niño de 7 años fue atropellado por un coche mientras perseguía un balón de fútbol suelto en la calle. Jordan era el que hablaba en la radio, tranquilo, claro y entrecortado. Emily recibió la camilla en la entrada, con los guantes ya puestos. El corazón le latía con fuerza, un latido demasiado rápido, no porque no estuviera acostumbrada a los traumas, era algo natural, sino porque Jordan empujaba la camilla. Su rostro estaba oculto tras una máscara de enfoque, pero había algo en sus ojos que parecía desolado. Está consciente, pero se desvanece rápidamente, dijo Jordan. Fracturas bilaterales en las piernas, probables lesiones internas. Comenzamos a administrarle líquidos en el camino. Tráiganlo, Emily respondió con voz firme, incluso cuando no le latía el pulso. Durante los siguientes 30 minutos, el tiempo pasó a toda velocidad, máscara de oxígeno, signos vitales desplomándose, intubación, 2 unidades de sangre y la llamada a cirugía pediátrica. Emily se movía con seguridad, rodeada por la confusión de enfermeras y monitores que pitaban. Jordan se quedó a un lado, con las manos apretadas, negándose a irse cuando finalmente estabilizaron al niño y lo llevaron al quirófano. Emily se quitó los guantes y se apoyó en la pared. Miró al otro lado de la bahía y vio a Jordan observándola. Sus miradas se cruzaron. La adrenalina entre ellos todavía está latente. ¿Estás bien?, preguntó Emily, ahora con voz más baja. Jordan dudó. Sí. Justo esa me impactó. Emily se acercó. ¿Quieres sentarte un momento? Jordan negó con la cabeza. En realidad, necesito aire. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió por las puertas automáticas. Emily dudó un momento y luego lo siguió. El estacionamiento estaba casi vacío, iluminado por tenues farolas y bañado por el resplandor anaranjado de un cielo de sodio. Jordan estaba de pie cerca de su ambulancia, con el casco puesto, mirando al vacío. Emily se acercó lentamente, sin estar segura de lo que diría hasta que las palabras salieron de su boca. A veces no se trata de a quien perdemos, sino de a quien creemos que perderemos. Jordan giró la cabeza. Sus ojos parecían cansados, pero no derrotados. Eso no es algo que dirían la mayoría de los médicos. No soy como la mayoría de los médicos, respondió Emily. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Jordan. No, definitivamente no lo eres. Se quedaron en silencio. El zumbido de la noche los envolvía. Una suave brisa agitaba el dobladillo del abrigo de Emily. Ella dio un paso más cerca.
Sigo pensando que quizá no debería importarme tanto, dijo Jordan en voz baja. Que sería más fácil, podría ser, dijo Emily, pero no serías tú si no lo hicieras. Jordan la miró a los ojos. Entonces, con toda la mirada, y dijo, ¿y a ti sí? ¿Te importa? La pregunta quedó suspendida entre ellos, como un alambre tensado. Emily sintió que la verdad subía a su garganta, cruda, aguda, sin filtrar. Sí, dijo ella. Más de lo que debería. Jordan no habló. No le hacía falta. Dio un paso adelante, acortando la distancia que la separaba. Su mano rozó el abrigo de Emily. Emily contuvo la respiración, pero no se apartó, y entonces Jordan la tocó. No fue tentativo. No fue cuidadoso. Fue real. Lo era todo, lo no dicho en un centenar de breves conversaciones y miradas compartidas en las salas de trauma. El calor los sorprendió a ambos, pero ninguno retrocedió. La mano de Emily encontró la cintura de Jordan y sus dedos se apretaron ligeramente a medida que el momento se profundizaba. La otra mano de Jordan se alzó suavemente y se posó sobre la mejilla de Emily. Era fuego, alivio y dolor, todo a la vez. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, Jordan dio un paso atrás primero. Lo siento, dijo suavemente, aunque sus ojos decían lo contrario. Tranquila, respondió Emily con voz temblorosa. No te vayas todavía. Jordan asintió, su voz apenas por encima de un susurro. No pensaba hacerlo, pero mientras hablaba, vibró su busca, otra llamada. Buscó su casco, con la mirada fija en Emily. El deber llama. Emily asintió levemente, con la mirada aún perdida. Ten cuidado. Jordan sonrió, subiendo a la ambulancia. Siempre lo tengo. Mientras el vehículo salía del aparcamiento y se perdía en el paisaje nocturno de la ciudad, Emily se quedó sola bajo la farola, con los labios aún hormigueando por el roce. Su corazón ya no fingía estar intacto. Algo había cambiado y no iba a volver atrás. Emily no había planeado tocar a nadie, y menos a alguien uniformado, a alguien que traía cuerpos sangrantes a su puerta, a alguien que le oprimía el pecho con solo entrar en la habitación. Y, sin embargo, 2 días después de ese roce, en el aparcamiento, todavía lo sentía, como un pulso bajo la piel. No había vuelto a ver a Jordan. Sin paciencia compartida, sin encuentros casuales, solo silencio. No ayudaba a que cada parte de su día intentara retomar su ritmo. Su café sabía igual, su busca vibraba a tiempo, sus notas seguían acumulándose más rápido de lo que podía firmarlas. Pero la tensión en sus hombros persistía, sin resolverse. Emily se dijo a sí misma que el roce fue un momento, una situación de alta emoción, 2 profesionales desenredándose por solo un segundo. Pero esa no era la verdad. Lo sintió. Jordan tenía 2. Aún así, no extendió la mano, y Jordan tampoco. Jordan había repetido el roce una docena de veces en su mente, la sensación del abrigo de Emily bajo sus dedos, la forma en que se había inclinado hacia él sin dudar. No se arrepentía, ni por un segundo. Pero sí se preguntaba qué vendría después. Se había dicho a sí misma que no debía involucrarse con nadie en el hospital. Ya había cruzado los límites antes, y lo había pagado, profesional y personalmente. Y, sin embargo, Emily no era una cualquiera. Había algo magnético en ella, aristas afiladas que ocultaban una suavidad profundamente enterrada. La noche después del contacto, Jordan se quedó pendiente de su teléfono durante media hora antes de escribir por fin. ¿Estás bien? Miró el mensaje y luego lo borró. No quería parecer insegura, pero la verdad era que lo estaba. El viernes por la noche, por fin se cruzaron. Jordan estaba dejando a un paciente, nada grave. Caminaba hacia la enfermería cuando vio a Emily venir por el pasillo. Sus miradas se cruzaron al instante, sin palabras, solo algo cargado y familiar. Emily se detuvo,
dudando un segundo antes de hablar. Has estado callada. Jordan esbozó una media sonrisa. Tú también. Sin saber qué decir, Emily admitió. Jordan asintió lentamente. Yo tampoco. Una enfermera pasó con un portapapeles, interrumpiendo el momento. Emily se acercó en voz baja. ¿Te arrepientes? No, dijo Jordan sin pestañear, pero no sé a dónde va esto. Emily apartó la mirada. Yo tampoco. Se quedaron en medio del pasillo, a centímetros de distancia, ambas deseando más, pero temerosas de dar el siguiente paso. Finalmente, Jordan exhaló. ¿Quieres hablar después de tu turno? Emily dudó. Era tarde. Estaba cansada. Tenía la mente nublada. Pero miró a Jordan, realmente lo miró, y la palabra salió sin resistencia. Sí. A las 6:12 de la mañana, el sol apenas comenzaba a teñir el cielo. Se sentaron en el coche de Emily fuera del hospital, ambas todavía de uniforme, y guardaron silencio un rato. Jordan finalmente habló. No quiero arruinarlo todo. Eres diferente, y eso me gusta. Emily se giró hacia ella. No me gustan los desastres. No hago nada que no sea mesurado. La sonrisa de Jordan era suave. Quizás eso es lo que te asusta. Emily no discutió. Jordan se inclinó hacia adelante lo justo para rozar la mano de Emily. No pido promesas, solo honestidad. Emily asintió una vez. Entonces aquí está la mía, quiero ver a dónde nos lleva esto. Jordan sonrió. Es un buen comienzo. Las noches de los sábados en la ciudad siempre eran más ruidosas. Demasiados bares, demasiada gente probando el límite de la imprudencia. Para el equipo de San Agustín, significaba un flujo incesante de esguinces, apuñalamientos, sobredosis y accidentes provocados por el alcohol. El tipo de noche en la que la adrenalina no se detenía lo suficiente como para que los pensamientos se calmaran. Emily estaba a medio coser una profunda herida en la mano cuando la radio crepitó. Unidad 13 solicitando refuerzos y personal médico en espera, respondiendo a un colapso estructural, posible atrapamiento, múltiples víctimas. Hizo una pausa, alzando la vista hacia el altavoz. La voz era la de Jordan, algo en el pecho de Emily se oprimió. Urgencias respondió con su habitual caos eficiente, alertas enviadas, salas de trauma preparadas, cirugía en espera. Pero los pensamientos de Emily ya habían abandonado el edificio. Sus dedos seguían moviéndose, terminando las suturas, pero su mente estaba ocupada con el sonido de la voz de Jordan, demasiado tranquila, demasiado cortante. 15 minutos después, llegó la primera ambulancia, pero no la suya. Un bombero entró primero, completamente tenso. Tenemos 2 pacientes críticos y un interviniente caídos. Emily se quedó paralizada. Una paramédica, una mujer, recibió los restos en el hombro. Posible traumatismo cráneoencefálico. Le están extrayendo ahora. Las palabras la golpearon como un balde de agua fría. Parpadeó y se puso en movimiento. Paige, Nuro, ordenó. Preparen la unidad de traumatología 3. Y quiero estar allí cuando entre. Parecía que habían pasado horas antes de que trajeran a Jordan. La camilla entró rápidamente, con 2 bomberos a su lado. El uniforme de Jordan estaba roto, con sangre manchándole un lado de la cara. Tenía los ojos cerrados, inconsciente. En el lugar de los hechos, dijo uno de los médicos. Signos vitales en reposo, pero limítrofes. No responde a las órdenes de voz. Sospecha de traumatismo cráneoencefálico y hombro dislocado. Emily intervino de inmediato, con voz firme y manos temblorosas. Hagamos una tomografía completa. Inicien la administración de fluidos. Traigan al traumatólogo y al neurocirujano ahora mismo.
El equipo se movía a su alrededor, eficiente y ágil. Pero Emily no podía dejar de mirar el rostro de Jordan. Seguía demasiado quieta. Emily seguía los pasos, examinando, ordenando, coordinando. Pero esta vez, la máscara de control se le estaba escapando. Cada segundo parecía una hora. Cada pitido en el monitor resonaba más fuerte de lo debido. Finalmente, la estabilizaron. La tomografía computarizada no mostró hemorragia, conmoción cerebral, fractura de clavícula ni dislocación, grave, pero no mortal. Iba a sobrevivir. Una hora después, Jordan yacía en observación, el brazo, el hombro y un cabestrillo. Tenía los ojos abiertos, pesados por la medicación, pero concentrados. Emily estaba junto a su cama, con los brazos cruzados sobre el pecho, intentando no desmoronarse. «Me hiciste pasar la peor hora de mi vida», dijo Emily con voz monótona pero temblorosa. Jordan parpadeó lentamente. «Lo siento». Intentaba ser un poco más dramática esta semana. Emily no se rió. Simplemente dio un paso adelante y se sentó en el borde de la cama. «No puedes asustarme así». Jordan le tomó la mano, no lo pretendía, pero lo hizo. «Me alegra que estuvieras aquí cuando entré». Emily apretó los dedos, agarrándolos más tiempo del debido. En una habitación de hospital, este trabajo ya nos lo quita todo. Emily dijo en voz baja, «No pensé que te vendría a ti también». La voz de Jordan era baja. «Estoy bien». Emily dejó escapar un suspiro tembloroso. «Podría saber». Jordan no respondió. En cambio, tiró suavemente de la mano de Emily hasta que sus frentes casi se tocaron. «Estoy aquí», susurró. Y Emily, que no había llorado en años, desde el funeral de su padre, ni en cada turno brutal, sintió el escozor en los ojos. No dejó que las lágrimas cayeran, pero se quedó allí, con la frente contra la suya, dejándose sentir, solo por esta vez. Durante las 2 semanas siguientes, Jordan estuvo fuera de servicio por órdenes médicas, protocolo de conmoción cerebral, movimiento limitado, fisioterapia para el hombro. Intentó no volverse loca. Falló la mayoría de los días. La verdad era que Jordan no era muy buena en la quietud. Estaba hecha para el movimiento, para el ruido, para la acción. Pero el silencio de su apartamento se sentía más pesado ahora. Todo le recordaba al hospital, a la adrenalina de Emily. Y Emily no había llamado, ni una sola vez. Se registró esa noche, se aseguró de que Jordan estuviera estable, la ayudó a recuperarse y luego se desvaneció tras su habitual muro de silenciosa profesionalidad. Jordan se dijo a sí misma que no debía leer más allá de eso. Tal vez Emily estaba ocupada. Tal vez le estaba dando espacio. O tal vez, el roce, la conexión, las promesas susurradas en pasillos huecos, tal vez habían sido solo eso, momentos. Aún así, dolió más de lo esperado. Emily no había tenido la intención de desaparecer, simplemente no sabía qué decir. La noche en que Jordan resultó herida había despertado algo en ella, algo que había pasado años reprimiendo. Había mantenido la compostura, había hecho todo bien. Pero cuando Jordan le había tomado la mano en aquella cama de hospital, Emily había sentido que se formaba una grieta. Ahora que Jordan estaba fuera de peligro, esa grieta se había ensanchado. Había vuelto a sus turnos, a sus rutinas, a los historiales médicos. Pero las noches se sentían más tranquilas. Sus descansos se sentían más fríos. La azotea volvía a ser solo una azotea. Odiaba extrañar la voz de Jordan. Odiaba más no saber cómo decírselo. No era que a Emily no le importara, le importaba demasiado. Ese era el problema. Porque si lo dejaba entrar, si la dejaba entrar, ¿qué pasaría la próxima vez que la radio crepitara con la voz de Jordan y no volviera a cruzar las puertas de urgencias? Una mañana,
Una semana y media después del accidente, una enfermera dejó una nota doblada en la taquilla de Emily. Era breve: sigo aquí, Jay. Eso fue todo. La cafetería cerca del hospital estaba casi vacía cuando Emily entró, su bata blanca doblada sobre el brazo, su cabello aún húmedo por la lluvia. Vio a Jordan enseguida, un reservado en la esquina, con sudadera con capucha en lugar de uniforme, el brazo en cabestrillo negro. Levantó la vista cuando Emily se acercó. Ninguna sonrisa, solo una expresión tranquila e inquisitiva. Emily se deslizó en el asiento frente a ella. Hola, hola, respondió Jordan. Se hizo una pausa entre ellas. Ray golpeó la ventana en algún lugar detrás del mostrador. Un vaporizador de leche siseó. Emily se aclaró la garganta. No te estaba evitando. No exactamente. Jordan ladeó la cabeza. Entonces, ¿qué fue exactamente?, suspiró Emily, mirando su café. Miedo. Me he pasado toda mi vida adulta construyendo muros. No sé cómo volver a superarlos. La voz de Jordan fue más suave de lo que Emily esperaba. No te pido que saltes, solo que abras una puerta. Emily levantó la vista, con los ojos fijos en los de ella. No es solo que me importes. Es que no sé cómo no hacerlo. Y eso me aterra. Jordan extendió su mano sana por encima de la mesa, rozando los dedos de Emily. Es lo más parecido al amor que he oído en mucho tiempo. Emily no sonrió, pero tampoco soltó la mano de Jordan. No quiero que esto sea algo que sigamos dejando atrás, susurró. Entonces dejemos de dejarlo, dijo Jordan. Se quedaron así un rato, y por primera vez en semanas, el silencio se sintió cálido. La noche acababa de empezar a respirar cuando Emily salió del hospital. Su turno había terminado hacía 20 minutos, pero se quedó, deambulando en la sala de descanso, con la mirada perdida. Su placa seguía enganchada al abrigo. Ni siquiera recordaba habérsela puesto esa mañana. Había sido un turno tranquilo, clínicamente hablando, solo un par de muñecas rotas y una leve crisis de asma, pero había sentido una opresión en el pecho todo el tiempo. Una presión distinta, de esas que no se notaban en las tomografías. Sabía por qué, 3 días antes, Jordan y ella se habían reunido para tomar un café. Había empezado de forma informal, hablando de música, libros, una paciencia incómoda, pero luego cambió. A Emily se le había escapado algo, demasiado sentimiento en la voz, demasiada verdad en la mirada. Jordan se había dado cuenta, por supuesto, siempre lo hacía. Y ahora, allí estaban de nuevo, al borde de algo, esperando a que la otra dijera algo con convicción. Emily no quería esperar más. Jordan ya estaba allí cuando llegó a la cafetería. Era el mismo lugar que la última vez, luz cálida, rincones tranquilos, el murmullo de una música suave de fondo. Llevaba una chaqueta azul marino y vaqueros, y, por primera vez desde el accidente, volvía a ser ella misma, presente, firme. Emily se acercó y se sentó frente a ella sin decir palabra. Jordan sonrió con dulzura. Hola, hola, respondió Emily con suavidad. Hubo un momento, solo un respiro, antes de que Jordan ladeara ligeramente la cabeza. Un turno duro. En realidad no. Solo pensaba demasiado. Los ojos de Jordan le sostuvieron la mirada. Yo también. Se quedaron en silencio un rato, no incómodas, solo lentas, cuidadosas, como cuando sabes que el siguiente paso podría cambiarlo todo. Jordan finalmente habló. He estado intentando averiguar qué es esto. Dijo nosotras, ¿qué estamos haciendo? Emily bajó la vista hacia sus manos. Lo sé. No quiero apresurarte. No necesito etiquetas. Jordan continuó, pero tampoco quiero fingir que esto es algo en lo que simplemente caemos al terminar el turno.
Emily levantó la vista. Su voz era apenas un susurro. Yo tampoco. El hombro de Jordan se suavizó. No me asusta el compromiso, dijo Emily, eligiendo cada palabra como un hilo. Me da miedo perder lo que doy. Me da miedo construir algo y verlo desmoronarse. Jordan asintió lentamente. No tienes que darlo todo de golpe. Simplemente da algo. Emily dudó, luego extendió la mano sobre la mesa y la deslizó sobre la de Jordan. Era cálida, familiar, firme. Pienso en ti más de lo que debería, admitió. Espero que suene tu nombre por la radio. Y cuando suena, contengo la respiración hasta que oigo tu voz. La mirada de Jordan se suavizó. No sé qué pasará después, dijo Emily. Pero sé que quería que sucediera, contigo en la imagen. Jordan entrelazó sus dedos. Entonces ahí es donde empezamos. Más tarde esa noche, caminaron por la tranquila calle lateral cerca del río. La brisa era suave, las farolas emitían destellos dorados sobre el pavimento. La ciudad parecía haber exhalado, por una vez. Sin sirenas, sin caos, solo un rincón tranquilo del mundo que parecía pertenecerles solo a ellas. Emily miró de reojo. ¿No tienes miedo? Jordan esbozó una leve sonrisa. ¿De ti? No. ¿De cuánto me importas? Sí, un poco. Emily se detuvo. Jordan se giró, con expresión repentinamente alerta. ¿Qué pasa? Emily se acercó. No se me dan bien estas cosas, las relaciones, la vulnerabilidad, la confianza. Sé que le doy demasiadas vueltas a todo. A veces desaparezco. Me cierro en banda. Lo sé. Emily tragó saliva. ¿Y aún quieres esto? Jordan no se movió. Te deseo. No una versión perfecta, no una versión fija, solo a ti. Emily sintió una calidez subirle al pecho, no pánico, ni tensión, sino algo más, algo firme. Se inclinó y la tocó, sin prisa, sin cautela, solo real. Cuando se separaron, Jordan seguía con los ojos cerrados, un segundo más de lo necesario. Emily susurró, ven a casa conmigo. Jordan la miró con sorpresa en su expresión, no por la invitación, sino por lo que significaba. ¿Segura? Emily asintió. Ya no finjo que no quiero esto. Esa noche no hicieron el amor. Se tumbaron en el sofá, con las extremidades enredadas, los zapatos descalzos y una copa de vino a medio terminar en la mesa de centro. Hablaron de verdad, de los primeros desamores, de madres que nunca dijeron lo correcto, del amor que deja huella y del que sana. Emily apoyó la cabeza en el hombro de Jordan, acariciando el borde de la palma con los dedos. Jordan bajó la mirada. Podría acostumbrarme a esto. Emily sonrió somnolienta. Deberías. No me voy a ninguna parte. Lo sabía. La habitación volvió a quedar en silencio, pero no vacía. Esta vez, estaba llena de aliento, calidez y la tranquila valentía que surge al finalmente dejar ir a algún lugar. Una ambulancia pasó a lo lejos, pero ninguno de los dos se movió. Ya estaban donde debían estar.